Con mi esposa Datse seguimos recorriendo Europa del Este para compartirla con ustedes y llegamos a Albania, un sorprendente país balcánico que tiene costas, montañas y una intensa vida urbana. Ante el pedido de muchos usuarios del canal, quienes deseaban que mostráramos las partes menos favorecidas de las ciudades que visitamos, nos hemos metido en algunos barrios populares de Tirana. Estamos caminando por los alrededores en una mañana común de mitad de una semana como cualquier otra. La gente hace su rutina, el ritmo es más pausado que en el centro y los animales domésticos forman parte del paisaje. Sin embargo, y fieles a nuestra mirada, ustedes podrán disfrutar del sabor, los colores e imaginar los aromas más agradables que estos lugares tienen reservados, también para una minoría de intrépidos turistas. En nuestra experiencia, las personas que viven en estas áreas suelen ser más amables y hospitalarias. A pesar de las dificultades que enfrentan, tienen un fuerte sentido de comunidad e intentan mantener, más que en otras zonas, sus costumbres en su cultura. La parte menos favorecida de Tirana, como en muchas otras ciudades, se encuentra en las afueras, lejos del centro. Estas áreas se caracterizan por tener viviendas precarias y falta de servicios básicos. El acceso al agua potable, alcantarillado, electricidad y recolección de residuos pueden presentar deficiencias. Pero, a la vez, en estas zonas donde puede percibirse la real vida de los habitantes locales, aquí es menor la presencia del turismo, las marcas y el marketing globales. La autenticidad brota en cada esquina. El barrio de Kruja que estamos recorriendo es un barrio histórico que se encuentra al norte del centro de la ciudad. El barrio está situado en las laderas del monte Daiti y es conocido por sus casas de estilo otomano y los bloques comunistas en mal estado que lo circundan.
Las casas históricas en Albania están construidas de piedra y madera y tienen techos de tejas rojas. Las calles del barrio de Cruia son estrechas y sinuosas y muchas de ellas están empedradas. Hoy es un lugar maravilloso y pintoresco, tranquilo, un lugar para pasear y disfrutar de la arquitectura tradicional albanesa. Debemos decir que en ninguna de estas calles hemos sentido ningún tipo de inseguridad. A nadie le ha molestado que estemos grabando, nadie nos pidió nada. Albania está lejos de ser un país riesgoso. Ropa colgada en los balcones, muebles viejos apilados en las esquinas, aceras de tierra o montañas de escombros son partes de este paisaje. La comida preparada o los ingredientes en oferta también. Algunos ejemplos de otras zonas menos favorecidas de Tirana son Farke, un barrio en la ladera de una colina con casas precarias y calles sin pavimentar, Badjore, un barrio con edificios de apartamentos deteriorados, y Kodra, un barrio con viviendas ilegales construidas en una zona protegida. Por su parte, el casco antiguo de Tirana también tiene su lado B. Es la parte más tradicional de la ciudad y se encuentra al sur del centro, con edificios de piedra y madera de los siglos XVIII y XIX que hoy forman parte de los atractivos de la ciudad, pero también presentan deficiencias. La tarde se hizo honda y nos caímos dentro de las calles más comunes de Tirana. Es hora de volver a descansar. La ciudad nos ha extenuado y nos vamos llenos de su magia.
Viajar es hipervivir y seguiremos mostrando este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este video de la serie Albania, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.